Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos José Luis y yo muy bien acompañados y hemos traído lo premium de lo premium. Revisores al podcast. Espera, Carles, espera. ¿Revisores o marcianitos? Marcianitos revisores. Vale. Hemos traído a Cristina de FreePic y a Marina Lara y estamos aquí José Luis y yo. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Buenas. Buenos días. Contentas de nuevo por aquí. Sí, Bueno, encantada de venir. Cristina es la responsable, nada más y nada menos, de revisores de colaboradores de FreePic. Y bueno, pues nos va a hablar, se pone aquí contra la espada y la pared, del trabajo que hacen los revisores, que es algo que llevamos mucho tiempo diciendo que queríamos traer a podcast a algún revisor y nada más y nada menos pues que la responsable de los mismos. Cristina, ¿sois de este planeta o no? Hombre, tenemos corazoncito, ¿eh? Sí, sois personas. Pero sí que Pero somos, de sí hielo. que somos. No tenemos cables por dentro. No, sí que somos. De hecho, muchos de los compañeros que se encargan de revisar el contenido que reciben, de hecho también son partícipes de la colaboración y ellos mismos a su vez se someten a que otros compañeros cuando ellos quieren subir contenido también lo revisen, o sea que están a los dos lados del proceso. Una pregunta que ya está, todos los enfermos que están escuchando ya ya quieren ir directamente al grano. Y ya vale. Te voy a hacer ya la pregunta que están ya deseando hacer todo el mundo. ¿Qué pasa con todos esos rechazos y esas cachocribas que hace FreePic? Yo ahora te daré mi opinión. Vale. Cuéntanos, Cristina. Bueno, a ver, nosotros a lo largo del día nos encontramos con una cantidad de recursos para revisar muy alta, ¿no? Y de cara a enfrentarnos a esa cantidad de recursos, pues procuramos, cuando los vamos a seleccionar, procuramos ceñirnos a una, vamos a decir, a una línea de estilo, ¿no? Que se aplique pues desde el mejor que nos encontramos, vamos a decir, ¿no? O desde el recurso más adecuado, más útil, mejor realizado que nos encontramos, hasta el que consideramos que se queda más lejos de nuestras expectativas, ¿no? Intentamos ser, en la medida de lo posible, equitativos con los recursos que seleccionamos y los que rechazamos. ¿Qué pasa? Que claro, entiendo que cuando, sobre todo al principio, cuando un colaborador envía recursos, pues aún no conoce digamos, las temáticas, las maneras, las composiciones que nosotros esperamos estar subiendo al banco de imágenes, que, digamos, de cara a las temáticas, de cara al comportamiento que nosotros sabemos que tiene el usuario o las búsquedas que hace, esperamos poderle ofrecer, ¿no? Nosotros sabemos qué contenido funciona mejor de un colaborador, sabemos qué contenido no ha llegado a funcionar y ese conocimiento también nos vale a su vez para que cuando llegue otro colaborador diferente apliquemos esos conocimientos de cara a seleccionarle o no. En eso que dices, Cristina, entiendo que cuando un colaborador X sube contenido, el revisor, es decir, ¿tiene también un punto de vista sobre el colaborador que lo está subiendo o es totalmente imparcial el hecho de que sea un colaborador o otro? A ver, nosotros procuramos ser imparciales, es decir, de hecho, por ejemplo, si atendemos al aspecto más subjetivo que tiene una persona cuando revisa, que evidentemente existe, puede que haya recursos que te gusten o no, como fotógrafo en este caso, que estás revisando, pero si nos ceñimos a los datos y nos ceñimos a cómo está funcionando ese perfil y tú descubres que esa persona ha dado con un nicho, digamos, de recursos que están funcionando muy bien, ahí toca dejar de lado la subjetividad y apostar por algo que sabes que funciona. O sea, ¿cuál es el proceso entonces de un revisor, la parte interna? O
sea, vosotros, ¿cómo funciona? ¿Cómo recibís un correo diciendo tienes tantos tenéis una plataforma? ¿Cómo funciona eso? Sí. ¿Cuál es el proceso? Digamos, vale, nosotros ahora mismo, digamos que trabajamos como si fuésemos un solo ente, es decir, procuramos trabajar muy en equipo, intentamos, aunque es verdad que el trabajo del editor lo hace de manera individual y se enfrenta a su trabajo cotidiano, ¿no? Pero procuramos estar como en la medida de lo posible muy alineados, pues para evitar esas disparidades que evidentemente en algún caso se pueden dar, ¿no? Pero para procurar ir todos más o menos en la misma línea y atender con los mismos criterios a los colaboradores. Entonces, digamos que trabajamos con una plataforma donde nosotros tenemos acceso a vamos a decir, a las subidas que los colaboradores van haciendo, y entonces nosotros vamos atendiendo, pues por ejemplo, en este caso, por fecha de subida, ¿no? ¿Y qué datos veis? Es decir, no solo ves imágenes, entiendo que tú ves la imagen No. y ahí ves el colaborador. Debéis ver, me imagino, también algún ratio de aceptación, algún porcentaje de ventas, el RPMI que tiene, perdón, el resultado por imagen que tiene, ¿no? Promedio. Sí. Descargas mensuales, si es contenido premium o contenido también de la sección gratuita, ¿no? Entiendo Exactamente. que va todo eso. También vemos, por ejemplo, tenemos acceso a su portfolio si lo ha adjuntado externo, vamos a decir. Ajá. También tenemos acceso a su portfolio propio de FreePic, donde además podemos tener información sobre... ¿Externo a qué te refieres? A Shooter o a Fotolia o a cualquiera de estas. O sea, claro, o incluso a página web propia, claro, lo que sea. En el perfil de FreePic, de hecho, tienes un espacio para rellenarlo que sencillamente son enlaces a tus portfolios de otras agencias o de lo que sea. Exacto. Para nosotros eso, sobre todo cuando aún el colaborador es muy novel y aún carecemos de datos sobre sus recursos, a nosotros nos ayuda mucho pues para ver un poco en qué línea va a venir ese colaborador, qué tipo de recursos nos va a facilitar, ¿sabes? Nos da información que aún no tenemos, digamos, propia desde FreePic, ¿no? Uh-huh. Y como decía, también vemos su portfolio propio de FreePic, porque ahí sí que nosotros pues podemos ver ya qué tipo de recursos están despuntando más, si funciona su contenido o no funciona. Pues por ejemplo, hay una nueva vertiente en FreePic que estamos marcando los editores, que es FreePic Choice, que también nos ayuda, ¿no? de FreePic. Claro, eso sí que digamos que es una parte más, como decía antes, un poquito más dedicada, vamos a decir, a lo que nosotros entendemos como recursos excelentes, ¿no? Vamos a decir. ¿Qué pasa? Porque sí que son totalmente subjetivos, es decir, sí. Me imagino que tú puedes seleccionar como revisor y decir esto va para FreePic Choice, ¿no? Porque yo que sé, te ha gustado mucho esa imagen en concreto. Sí. Como decía, procuramos trabajar muy en equipo de cara a que no nos encontremos cosas muy dispares, que lo que para un editor sea FreePic Choice para el otro se quede muy lejos o viceversa, ¿no? Procuramos ir todos empujando en el mismo sentido, pero sí que evidentemente en FreePic Choice ya es algo que, digamos, que compete únicamente a la empresa, es decir, esto solo es como lo que nosotros consideramos que es excepcional, pero no es incompatible con que algo se acepte o se rechace, eso no tiene nada que ver. Es dentro de los aceptados, pues alguno por lo que sea, porque vosotros lo consideráis, lo ponéis en seleccionados. Sí, puede ser por diversos motivos, puede ser pues porque tengamos conocimiento de que ese tipo de recurso es muy escaso, por ejemplo, por la temática o por la dificultad del recurso, puede ser porque esté súper bien ejecutado, puede ser porque la temática sea, por ejemplo, una tendencia que en ese momento, no sé, como que la valoramos más porque precisamente carecemos de ese tipo de recursos en ese momento, y como que hay diversas causas por las que un recurso se marca como FreePic Choice, pero casi siempre
está orientado a eso, a que es un recurso excelente o difícil de lograr o difícil de conseguir. Una cosa, Cristina, que se me está ocurriendo antes de que se me pire, que mira, hay una cosa que muchas veces hay, que está muy de moda ahora, que es la fotografía al estilo macro. No sé si me entiendes. Sí. Está, como decimos aquí, la fotografía casposa, que se vende muy bien, que es lo que decís ya como fotógrafo, dices, yo por ejemplo sería de toda la vida, para decirlo el de toda la bien. vida. Yo por ejemplo me cuesta mucho hacer Te eso, encanta. no puedo. ¿Y qué opinión tenéis del estilo ese del rollo macro? La típica foto, a lo mejor no del modelo perfecto, más normal, no sé, más natural. ¿Qué creéis? ¿Qué opinión tenéis de eso? Es que pasa una cosa, esto me remite un poco a lo que decía al principio, que más allá de la opinión que nosotros podamos tener, Sí. nosotros intentamos, porque nos llegan tipos muy, muy, muy diversos, modelos muy diversos, composiciones muy diversas, estilos, como tú dices, en este caso te encuentras como el mismo estilo y te lo encuentras como en una gama, digamos, de lo que dices tú, lo ha intentado pero no ha llegado, pero sabes perfectamente, localizas el intento que ha hecho la persona, o a cosas que dices tú, esto es lo que a mí me gustaría que me llegase, ¿no? Todo el rato, por ejemplo, como fotógrafo, en el caso de mis compañeros, ¿no? De los que están ahí en el día a día. ¿Qué pasa? Pues que nosotros intentamos establecer una balanza, digamos, de más allá de que nos guste o no, si entendemos que ese tipo de fotografía va a funcionar, establecer un mínimo en la ejecución. Decir, bueno, pues está enfocada o la composición tiene sentido o el encuadre no es una locura, que aunque no os lo creáis, a veces vemos cosas muy locas. Sí, nosotros también, no te preocupes. Vale. Nos llegan algunas cosas y dices, ¿pero qué has hecho? Que yo creo que el drama, vamos a decirlo así, ¿no? El drama o el debate, sobre todo llega con cosas en las que ya empiezas a estar en una línea donde es difícil decir ya, ¿lo dejo o lo echo? ¿Lo echo atrás o lo dejo pasar? Ahí es donde está siempre el debate, obviamente. Pero en general nosotros pensamos, si tiene unos mínimos y tiene utilidad, nosotros intentamos siempre favorecer la publicación, porque eso no solo es algo positivo de cara a alentar a los colaboradores a seguir mejorando, sino que también es positivo de cara a que los usuarios encuentren la variedad que esperan. Claro, bueno, y a la agencia, o sea, a vosotros que Flippy tenga rechazos no os produce ningún beneficio. No, en absoluto. En absoluto. O sea, sencillamente es el punto de filtro, pero lo que os va a producir beneficio siempre va a ser cualquier archivo aceptado, ¿no? Claro. La clave... Perdón. No, tranquila. En cuanto a eso, vosotros, o sea, el ratio de aceptación que tenéis es para todos los colaboradores muchísimo menor que el que tenemos en otras agencias. Eso es impepinable, o sea, es tal cual. Yo lo cortaba más, pero bueno, sigue, Carles. Ahí va el tema. Es decir, el hecho, ¿crees que es un diferencial muy grande el que tenéis vosotros, evidentemente, con el resto de agencias de microstock? Ahora, hace unos años en Shutter, por ejemplo, eran súper también exquisitos y era mucho más difícil meter contenido, tal, y luego llegó un momento en que dijeron, no, grifo abierto, aquí entra todo lo que está correctamente enfocado o que no tiene un desastre muy grande, ¿vale? Yo hasta lo dejaría lo de grifo abierto, pero sí. Sí, bueno, siguen habiendo rechazos, pero cuando son realmente evidentes que son problemas, ¿no? Pero en el caso vuestro, o sea, es eso, el grifo es de goteo, entra solo lo que vosotros consideráis que es muy bueno y que va a producir mucha venta. Me imagino que eso sencillamente es estrategia comercial de Freepik, ¿no? No va por ahí, sencillamente decís, vale, queremos máxima calidad siempre y sí, no nos importa tanto el volumen, ¿no? Por decirlo de una manera. Nosotros vamos buscando, nuestro factor diferencial siempre ha sido el tener por un lado contenido propio, para eso tenemos la productora fotográfica y los diseñadores, pero por otro lado el que realmente el que venga a Freepik vaya a encontrar lo mejor de lo mejor, porque al final teníamos que diferenciarnos un poco del resto. Shutterstock o otros bancos de imágenes tienen muchísima más cantidad de contenido que nosotros. Nosotros ahora mismo teníamos que posicionarnos en el mercado
intentando, bueno, competir un poco con los grandes. Y una de las cosas que ofrecemos es esa calidad, es ese menor tiempo para encontrar lo que estás buscando y con una calidad excelente, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí a nivel estratégico nos interesa y nos conviene, y de hecho estamos trabajando internamente para que eso que decía de que los rechazos nos perjudican, sobre todo en tiempo, ¿no? Porque al final perdemos muchísimo tiempo en rechazar muchísima cantidad de contenido. Claro. Entonces estamos viendo de qué manera... Sí, al final son recursos que tenéis que invertir vosotros para ello, ¿no? O sea, yo lo veo bien. Yo creo que es la estrategia correcta, vamos. Porque, vamos, o sea, ahí se manda mucha purriela, ¿eh? O sea, es que tela, o sea, se manda una... Es que... A ver, yo el primero, que ya, si a lo mejor tienes el típico reportaje que tal, porque yo llevo en Flippy poco tiempo, y va subiendo pues cosas que hacía que me da hasta vergüenza. Oh, venga, lo subo, tal. Entonces, al final todo lo hacemos, Sí, todos. Pero hay una cosa que os voy a preguntar, porque seguro que todo el mundo lo está pensando. El tema del ratio de aceptación, creo recordar que en el capítulo anterior estuvimos hablando de que era mejor ir subiendo continuamente, y hablábamos de la tardanza hasta la revisión. Porque, por ejemplo, si tienes 500 imágenes en revisión, ¿qué sentido tendría el que yo todos los días siga subiendo si las tengo en revisión 500 imágenes? No sé si me entendéis. De hecho, sí, espera, es que esto es exactamente una pregunta que nos han formulado varios alumnos de la academia, y la tenía también aquí apuntada. Y el punto estaba en que el proceso que utilizáis en Flippy es muy diferente al del resto de las agencias. Es decir, nosotros, y eso también lo explico para todos los que no son colaboradores todavía de Flippy, pero para que entiendan cómo funciona. Tú subes las imágenes, sea por FTP o por vía web, da igual, y llegan, las importas, las catalogas, por decirlo de una manera, las mandas a revisión, que eso también es un tanto extraño, que no puedes mandar una imagen sí y otra no, tienes que se manda todo de golpe. Es decir, si tienes 500 imágenes o 50 previo a la revisión, que han sido importados, cuando tú a cualquiera de las imágenes le dices enviar a revisión, se te envían todas las que están. Eso supongo que es algún tema que tenéis ahí en la plataforma. Entonces pasan a revisión, y ahí hay como una pequeña criba que es muy rápida, o sea que a lo mejor sucede en 1 o 2 días, y tú ves que tienes under revision, ¿no? Bajo revisión tenéis de golpe pasas de esas 50 y de golpe ves que te quedan 15 en un caso bueno, ¿vale? Y dices, la puta vaya criba. Vuelves a mandar otras 50 y de golpe tienes 65, y de esas 65 quedan 32, pero quedan ahí por casi un mes, y de golpe las aprobáis todas, y te llega un correo y te dicen te han aprobado 130 fotos. Pero es que es de esas 130, y ahí está el punto, hay algunas que, por poner fechas así para que la gente lo entienda, si yo las subí el 1 de febrero, quedaron, después de pasar la primera criba, quedaron hasta el 20 de febrero. Pero es que luego, cuando me las aprobáis estas, se aprueban al mismo momento que las que yo subí el 19 de febrero, y que también pasaron la primera criba, y que ya entra todo de golpe. Entonces, el punto ahí, y la pregunta era, ¿cómo queréis que hagamos contenido, subidas recurrentes, si cuando vosotros lo filtráis por espacios de tiempo tan grandes, nunca va a ser recurrente? Porque con lo que no ha entrado el 20 de febrero en este caso, no va a entrar todo lo que haya subido entre el 20 de febrero y el 20 de mayo, no va a entrar hasta el 20 de mayo. Entonces, no podemos subir contenido semanal porque el propio sistema no nos lo... O sea, sí que claro que podemos subirlo, pero es que no cuenta como contenido semanal subido a nuestras propias carteras. A ver, ahora cosa vuestra, ¿vale? A ver, es que el problema, por decirlo de alguna manera, que hay aquí es que el proceso de revisión de los archivos tiene 2 partes. Una es de la que es responsable Cristina, que sería esa selección de los recursos, la son válidos criba. o no. Y luego la segunda criba es la catalogación de los recursos, los metadatos, las metaetiquetas, los títulos y los tags que acompañan a esos recursos. Entonces,
en los últimos meses, sobre todo, ha habido un crecimiento bastante importante dentro de lo que son los colaboradores y también de la plantilla interna que revisa, pero que a veces no están en sintonía, no pueden ir tan rápido como podrían ir el equipo de selecciones. Y es por eso que veis esa diferencia. Cuando tú tienes una tarea de 100 y de repente ves que siguen en selección 15 y el resto no, el resto han sido probablemente rechazados y esos 15 están en revisión de metadatos. Entonces, al entrar a otra tarea, se te suma. Y si por lo que sea el equipo de edición es más rápido que el de catalogación, que sobre todo lo que está pasando es en el caso de las fotos, porque en el caso de los vectores y de los PSD, mockups, templates, estamos más alineados. Esa masividad total de fotos que hemos recibido en los últimos meses hace que la cola en metadatos se haya incrementado y entonces edición va más rápido que catalogación y de ahí a las diferencias de tiempo, básicamente. Vale. Pero los fotógrafos siempre liándola. No, ahí es cosa entre marcianitos que trabaja muy bien y neptunianos que no. Y de procesos internos. O sea, y ahora ha pillado una época en la que, por lo que sea, pues sí, la productividad de los equipos se ve un poco... La explicación la entiendo, pero entonces, ¿cómo podemos como contribuidores o colaboradores hacer que haya una subida recurrente? Es que no, o sea, no tenemos manera alguna ahora mismo, a cómo está la situación ahora, porque siempre pasa eso, ¿no? Que se acumula todo en metadatos y en cuanto procesa metadatos te procesan todo lo pendiente de la cuenta X y se te sube todo el contenido pendiente, pero claro, no hay una manera de estar subiendo semanalmente. Lo único que se me ocurre sería estar siempre pendiente o tener preparado en el FTP o en el panel recursos lo más cribados posible y que de alguna manera, en cuanto haya una publicación, enviar. Pero igual, o sea, se van a siempre se van a esperar a que sí, a ver, se estamos acumulen... trabajando... Ya, vale. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Que es algo que va a pasar. Yo creo que si hiciésemos ya los fotógrafos una buena criba, sería otra historia, pienso yo, ¿eh? O sea que yo creo que, mira, nos están dando una pista bien clara de que yo creo que mejor es la calidad que la cantidad, pienso yo, ¿eh? Absolutamente. Sí. Esto de hecho es la regla de Pareto que hemos dicho siempre. O sea... De hecho, estamos trabajando en un sistema de gamificación que de hecho hemos diseñado y desarrollado Cristina y yo para beneficiar de alguna manera a aquellos que sabemos que en su mayor proporción, el 70-80% de los recursos que nos envíen van a ser aprobados y vayan, digamos, por delante en esas colas. Y que la gente que sube muchísimo contenido que se ha rechazado, pues limitarle la cantidad de recursos que pueda subir y no puedan subir más de 500 o 300 archivos de una tirada. Y de ese modo también pues nos sirva de criba a nosotros y no afecte a la gente. Y también de cara al colaborador. Es decir, antes hablábamos de un poco de la frustración que genera, sobre todo cuando aún estás empezando, subir mucho y que te rechacen mucho. Si tú tienes oportunidad de subir menos e intentamos ayudar a los colaboradores a que tomen un poco la conciencia de que eso que suban se hayan, digamos, preocupado de saber que es algo que es susceptible de ser aceptado, seguramente les dé ocasión de ir aprendiendo lo que sí y lo que no sin ese índice tan alto de rechazo y la consecuencia esa de esa frustración, ¿no? Sí, de ir educándote. Ahora que dices esto de frustración, yo creo que es punto obligado de la charla de hoy el hecho de los rechazos a los futuros colaboradores, ¿vale? O sea, hay un examen de admisión para entrar en Freepik. Cualquier colaborador tiene que enviar 20 imágenes, si no recuerdo mal, y tienen que ser aceptadas por el equipo de revisión. Entiendo que este equipo sois vosotros mismos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, nosotros de las campañas ahora que hicisteis de reclutación de colaboradores, también pues las facilitamos a la gente de Fotodinero y hemos visto un porcentaje de rechazos casi... No, iba a decir unánime, pero no unánime, sino muy alto. Entonces... esto causa muchísima frustración. Recibo montones de correos de cómo hago para entrar en Freepik, revísame esto para entrar en Freepik, etcétera, etcétera.
¿qué podéis decirnos en eso? O sea, cuando tú, como revisora, ves un contenido de un prospecto de colaborador, ¿qué es lo que te gustaría recibir? Evalúo. Sí, ¿qué es lo que evalúo exactamente. para O sea, decir? ¿cuáles son los puntos a decir, pues este entra o este no? Vale. Mira, son varias cosas. Nosotros intentamos un poco parecido a lo que hacíamos cuando seleccionábamos, que os contábamos, pero con algunas particularidades. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el caso de que antes, hace algún tiempo, no teníamos esa prueba de acceso, sino que alguien se registraba, se hacía colaborador y automáticamente tenía vía libre para empezar a subir lo que quisiese. ¿Qué pasa? Como anticipaba Marina cuando explicaba nuestro proceso de funcionamiento, lo mismo que ahora estamos hablando de que hay un desequilibrio entre revisión de metadatos y selección, en esos momentos empezó a haber un desequilibrio, digamos, en este caso a la inversa, es decir, había tal volumen de recursos para revisar en selección que no dábamos abasto para poder ir gestionándolo y teníamos el hándicap de que ahí entraba tanto lo que valía la pena como lo que no. Cualquier loco te podía empezar a subir fotos como... Claro. Entonces, claro, eso nos obligó un poco a poner un primer paso de decir, vamos a hacer una evaluación previa de este perfil para considerarlo apto o no apto de cara a que ya pues tenga esa libertad a subir los recursos, ¿no? Pero nos tomamos un poco más de tiempo en el momento en el que estamos mirando los usuarios nuevos. Una persona que ya ha sido aceptada, pasan dos cosas, confiamos en que o nosotros o un compañero nuestro, es decir, uno de nosotros, ya se ha tomado ese tiempo para valorar el perfil externo de la persona en el caso de que lo haya facilitado, cosa que siempre hacemos mucho hincapié en eso porque para nosotros es fundamental. Ya digo, sea de cara a otras plataformas, sea su propio portfolio como fotógrafo, en el caso que estamos hablando de fotografía, sea su Behance, sea su, en fin, lo que la persona, digamos, diga su carta de presentación, ¿no? Este es el tipo de trabajo que yo hago. Y luego, por ejemplo, pues, como decíamos, teníamos esas 20 imágenes, nosotros solemos invitar pues a que se revise bien que no sean fotos muy similares, todas de un mismo reportaje donde la variación es mínima, que nos pasa en muchos casos. Intentamos que, por ejemplo, aunque un fotógrafo sea especialista en bodegón y nos mande 20 bodegones, pero que no sea el mismo bodegón variando el encuadre un poquito, ¿sabes qué quiero decir? Es decir, que intente ofrecer un poco de variedad bien seleccionada, vamos a decir. Yo le llamaría ahí muchas veces con lo que digo yo, calidad. Sí. Es que al final muchas veces nos obsesionamos en producir un montonazo de imágenes que al final tienes que etiquetarlo todo igual y es lo mismo. O sea, por eso preferible mandar 20 fotos, pero 20 fotos diferentes que no 2000 y sean prácticamente iguales, ¿no? Sí, sobre todo en este caso que estamos hablando del vamos a decir, de la prueba de decidir si vas a ser aceptado como colaborador o no. Yo invitaría a la gente que tiene interés en ser colaborador en que en ese preciso momento de las dos pruebas es quizá donde más mimo le tienes que poner a los recursos que sube. Pero no por nada, sino porque es nuestra manera de valorar pues qué tipo de fotografía eres capaz de realizar, qué está por llegarnos, ¿sabes? Luego ya seguramente cuando empecemos a funcionar, pues ya la persona podrá subir mucho más, no solo 20, y ya podremos empezar a funcionar, pues eso, indicándole qué cosas creemos que se deberían mejorar, qué cosas no, pero ya es, venga, pues ya empezamos a funcionar, ya es diferente, ¿no? Vale, ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis ahora de cantidad de colaboradores? ¿Estáis cogiendo mucho? ¿Necesitáis mucho? ¿Vais a hacer algún parón? Porque a veces pasa eso, ¿no? Que se selecciona ya, de repente se selecciona mucho, luego pocos. ¿Cómo está eso? Nosotros de momento no hacemos ningún tipo de estrategia con los colaboradores nuevos. Digo de cara a la selección de los mismos. Es decir, tengamos o no tengamos, si alguien cumple los requisitos, da igual que tengamos mucho esa persona, pasa. Y viceversa. Aunque necesitemos,
si los recursos no están alcanzando lo que se espera, aunque necesitemos nosotros colaboradores, no bajamos así el listón injustificadamente. Ya. Y el proceso, para el que no lo conozca, me corriges si no es así. Tú te registras como usuario, pides entrar como colaborador, tienes que rellenar unos datos y envías 20 contenidos en su máxima calidad en JPG. Para el caso de los fotógrafos, hablo. Uh-huh. Luego os ponéis en contacto a cabo de unos días. En caso de que no apruebes, tienes una segunda oportunidad. Pero si fallas en la segunda oportunidad, te banean la cuenta. Es así, ¿no? Es tal cual. O sea, y no hay otra tercera oportunidad. No, ahora mismo no. Vale. Lo que sí puedo anticipar, y es que estamos modificando un poquito el proceso de entrada, en el que vamos a ofrecer mejor información a nivel técnico, de guía de estilo, para que cuando llegues te quede mucho más claro qué es lo que necesitamos, y de hecho también vamos a ampliar la primera tarea de entrada para el caso de los fotógrafos, precisamente, la vamos a ampliar a 30 imágenes en vez de 20. Vamos a hacer mucho hincapié en que los usuarios suban, por favor, su perfil. Y luego en la segunda oportunidad te vamos a dar la oportunidad de subir incluso más fotos para que en ese proceso de entrada puedan exactamente demostrar todo y... Vale. En eso, ya yo creo que ya es momento de podcast en el que podemos anunciar que dentro de la academia de stock de Fotovinilo Premium vamos a tener una masterclass hecha por Cristina en la que va a enseñar cómo sería una aplicación a Freepik perfecta, ¿vale? O sea, tal cual. O sea, ¿qué es lo que espera un revisor de Freepik en una aplicación para que alguien entre? Es correcto, ¿no, Cristina? Tal cual. Es correcto, quizá no estés sola, quizá... Bueno, que sí, otro revisor ahí que te esté ayudando, claro. O sea, pero bueno, la parte de que el equipo de Freepik pueda enseñar exactamente qué es lo que queréis, yo creo que puede ser muy interesante para todos los que quieran intentar entrar con vosotros. Y posterior a esta masterclass, que esto es algo que yo sé que me han preguntado todos los alumnos de la academia que han intentado entrar y que no han podido, van a tener una segunda o tercera oportunidad en este caso para entrar. Pero esto va a ser posterior a la masterclass, ¿vale? Esto lo digo porque hay mucha gente que está muy impaciente y pienso que justamente aquí la impaciencia es algo que es un factor que juega en contra del contribuidor, ¿no? Del colaborador. Mucho mejor, mirad exactamente qué quiere Freepik y si no tenéis ese contenido lo producís para poder acceder al panel de colaboradores de Freepik y poder estar subiendo contenido. Bueno, en principio esto pues se va a dar a mediados de junio, ¿vale? Ya lo avisaremos igualmente. Más allá del tema de los fotógrafos, Cristina, también revisáis, Freepik tiene un montón de vectores, ¿no? Y tiene también PSDs, tiene mockups. ¿Qué tipo de contenido es el que se os vende más? Ilustración también, me imagino que debéis tener. ¿Se pueden hacer mix? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se vende más? ¿Os especializáis en alguna cosa? Porque nosotros ahora también estamos pues apoyando a los miembros de la academia para que aprendan a hacer pues 3D o a hacer vídeo también. En el caso vuestro vídeo no funciona. ¿Qué tendencias crees que funcionan más? Y sobre todo, yo pienso siempre que en el ratio de aceptación de las ilustraciones en los vectores es muchísimo mayor al de la fotografía, porque es más fácil cumplir parámetros técnicos correctamente. O sea, una vez eres buen ilustrador o haces bien un vector, pues no vas a hacer un encuadre mal, es que sería muy patoso, ¿no? Un ilustrador encuadrando mal. ¿Qué consideras en eso? Bueno, a ver, nosotros, como tú dices, tenemos, digamos, tres, en el caso de Freepik, porque también, digamos que tenemos ese mismo proceso en Flaticon, donde trabajamos con iconos. Pero, por ejemplo, en el caso de Freepik, digamos que nosotros atendemos a tres tipos de archivos. Por un lado está la parte vectorial, como dices, que puede ser pues todo lo que contemple el diseño vectorial, es decir, nos llegan, como dices, ilustraciones, cuestiones más de branding, de marca, de logo, mucha editorial, es decir, mucho diseño editorial.
En el caso de fotografías, pues más o menos ya sabéis vosotros mejor que nadie más o menos cómo trabajamos, es decir, atendemos todo tipo de fotografías con lo que hemos estado hablando anteriormente, es decir, atendiendo un poco a las cuestiones técnicas, pero versátil en cuanto a temáticas, en cuanto a estilo. O Sí sea, que intentamos... aquí hago una puntualización. No aceptan, Flipping no acepta fotografía editorial, ¿vale? Este punto es importante. Sí, por cuestiones de copyright y demás, de Exactamente. marcas y... pero bueno, salvo que sea algo muy evidente, en el caso de la fotografía, nosotros solemos indicar que es por ese motivo, si es única y exclusivamente por copyright, porque bueno, hay casos en los que la gente sin querer manda una foto en la que aún no ha borrado alguna marca o en la que, pero da lugar a que eso se corrija y se vuelva a subir en una siguiente tanda, por ejemplo, ¿no? Y luego el tercer tipo de archivo que trabajamos que es PSD, donde, como dices, si están trabajando con 3D, pues suele ser un tipo de archivo bastante susceptible de convertir en mockups o de convertir en archivos editables de cara a crear composiciones, ¿no? O simulaciones de presentación de Entiendo recursos. que los colaboradores que os mandan este tipo de archivos, para vosotros es mucho más fácil revisar este tipo de archivos que no las imágenes de fotografías. Nosotros digamos que tenemos distintos procesos para analizar cada tipo de archivo. Porque, por ejemplo, desde nuestra propia herramienta interna, nosotros disponemos, digamos, como de una especie, por decirlo de alguna forma, de visualizador de imágenes donde podemos pues hacernos uso de herramientas del zoom, de entrar en detalles de la foto, de información de la fotografía. En el caso de los vectores pasa igual, de zoom, de ver si lo necesitamos descargarnos los archivos, los vamos revisando para comprobar que efectivamente estén pues bien efectuados, las capas estén bien organizadas, en fin. Y lo mismo pasa con PSD, ¿no? Las capas que estén bien nombradas, que estén bien organizadas, que el archivo efectivamente funcione como se espera, ¿no? Se revisan de distintas formas porque la utilidad del recurso es distinta en cada caso también. No se espera lo mismo de un vector que de un PSD, ni mucho menos de una foto, ¿no? Pero nuestro sistema nos permite, digamos, con cierta agilidad, irnos moviendo por cada uno de los recursos entrando en sus detalles. ¿Tenéis algún tipo de ayuda de software o de inteligencia artificial? Sobre todo con el tema de la fotografía, ¿eh? Esto nosotros nos hemos encontrado que ahora muchas agencias han implementado en el proceso de revisión tal cual, o inteligencia artificial o un software que revisa imágenes y que muchas veces marca desenfoques cuando no los hay. Por ejemplo, que es la típica queja, ¿no? De que haces un bokeh y te marca una foto con un desenfoque y dices, pues que está hecho a posta, tío. Que todos lo sabemos, que la está liando en ese aspecto es Shutter. Se le ha ido la olla ahí. La está liando a Barda. Y ese yo pienso que va a ser contraproducente para ellos, ¿no? Nosotros de momento, ya os digo, para bien o para mal, somos personitas mirando uno a uno cada recurso. ¿Cuántos sois en el equipo? Eso también creo que puede ser muy interesante o curioso por lo menos de saber. Ahora mismo somos 28. 28 revisores y luego está en la otra parte de metadatos. Sí, y dentro de los 28, pues eso, hay una parte de mis compañeros se dedica a iconos, otra parte se dedica a vectores, otra parte a fotos y otra parte a PSD. ¿Y trabajáis todos físicamente juntos en Málaga? Sí, ahora mismo por las circunstancias evidentemente no, pero en condiciones normales trabajamos todos juntos codo a codo, sí. Oye, Cristina, ¿y eso de las pantallas gigantes esas que se habla y tal, cómo son? ¿Es verdad que son gigantes y tal? ¿O no? No son tan gigantes como dicen. Es que me imagino todos ahí en la nave con las pantallas enormes, ¿sabes? No sé, 28, has dicho que soy 28 pantallones. No sé, no me... Es que, claro, visto así imaginado, pues es como si fueses en la nodriza, ¿no? ¿Cómo es? No. De momento... ¿Sean pantallas normales o? Sí, de momento somos normales, un poquito marcianos, pero muy poco. Sí. Y con pantallas normales y es verdad que trabajamos a doble pantalla, pues precisamente pues para tener
más comodidad de cara a hacer ese análisis previo que os hablábamos, de cara a tener en una pantalla los recursos que nos propone el colaborador y en la otra pues poder ver sus estadísticas, sus recursos, sus perfiles y hacer un poco pues eso, compaginar ambas cosas de cara a trabajar en el proceso de selección, pero nada fuera de lo común. Y eso todos juntos, pues con la intención un poco eso de minimizar las diferencias, de poder trabajar a veces incluso en equipo. Cuando habláis de que a veces hay muchos recursos o una persona sube una cantidad muy alta, pues por ejemplo 2 compañeros que están sentados juntos pueden abordar al mismo colaborador de cara a que esa persona, si ha subido mucho contenido, encima su contenido es bueno, sabemos que va a tener un ratio de aceptación alto, pues por fomentar que su espera sea menor, a veces nos aunamos para atender en menos tiempo a la misma persona. O sea, tenemos distintas maneras de organizarnos. Y ahora pregunta para Marina, ¿cuánta gente trabaja en Freepik actualmente? De la plantilla completa. La plantilla completa. Ya rozamos los 220. Fijaos, esto yo creo que, joder, o sea, una agencia que sale una startup de la nada, ¿no? Todo lo que es digital sale de la nada, está empleando pues a 220 personas cada mes en España, ¿no? Y pagando la seguridad social, etcétera, etcétera. Que yo digo esto porque muchas veces pues yo sé que Freepik recibe muchísimas críticas por el hecho de cómo venden las imágenes, que eso al final el que quiera entrar entra y el que no pues no entra. Pero no se mira tampoco el valor que aporta, de decir, no, es que todos los revisores están aquí, todos tienen su nómina, todos están pagando sus impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y han generado un empleo que al final pues ayuda a que todo funcione con cierta... Y en Málaga, ¿no? Que no estamos hablando, bueno, Madrid, Barcelona, al final son las ciudades por excelencia donde más se genera empleo. Y ha sido cuestión de 3 años el crecimiento. Yo entré a primeros de 2018, Cristina entró un poquito antes, ¿no? En mediados de 2017, sí. Y yo fui la empleada 80 y en 2 años y medio... un crecimiento muy grande. ¿Cómo veis el futuro de, ya aparte de Freepik, la industria del stock, del micro, del macro, un remix? ¿Cómo veis el futuro? Es una pregunta un poco compleja. Sí. Porque, y más en los tiempos que corren, que continuamente están saliendo nuevos competidores. Sí. Y bueno, yo creo que al final el mundo digital, la carnicería de barrio va a tener que tener una página web, va a necesitar ilustraciones, va a necesitar fotografías. O sea que yo creo que le espera un futuro bastante prometedor y que no nos preocupa. Simplemente habrá que estar a la altura de seguir desarrollando estrategias y de llegar a las personas adecuadas, tanto del lado de colaboradores como del lado de usuarios que puedan. Yo es que lo veo como tendencias, ¿no? Como que de repente la curva se va para el micro, luego se acaba el macro, ahora se está hablando del mid stock, no sé. Veo ahí como una locura. Yo creo que son mercados diferentes. O sea que al final el usuario final, el comprador, es muy diferente. El que va a comprar una foto exclusiva que vale una pasta o el que va a buscar un volumen de licencias porque tiene una agencia de publicidad, ¿no? Y justamente por eso está muy bien producir contenido muy diferente o muy diferenciado entre cuando vas a producir por macrostock, como hacemos muchas veces, o cuando vas a producir por agencias de microstock, ¿no? Una pregunta aquí trampa. No sé si sabéis, tanto José Luis como yo, pues vamos a venir a visitaros a Málaga en cuanto podamos. Cristina, si no es a ti, pero ¿podremos ver algún proceso de revisión en directo? ¿Podremos grabarlo con vosotros y lo grabarlo? Claro. Subirlo a cuesta. Pero bueno. Grabarlo. Sí. O hacer una foto que la peña lo pueda ver algo. Claro, o sea, que un vídeo. Vamos a hacer una masterclass desde las oficinas de ahí. Decir un sí en esto, ¿eh? Claro. Yo no la tengo, estoy segura. Pero bueno, si venís, por supuesto que os podríamos explicar todo, podríamos presentar al equipo, podríamos explicar en qué consiste todo, verlo.
Ahora ya no sé yo hasta qué Poquito a punto. poco, ya lo veremos ahí intentando. Ya negociaremos, ahí, como sea. sí. Eso, sí. mejor. Pero vigila con José Luis porque a la que os despistéis estará grabando. O sea, ya os lo digo desde ahora. Me va a dar bastante igual lo que digáis. O Bueno. sea que a la entrada confiscamos móviles, ¿no? Yo creo que va a ser lo más sensato por vuestra parte. Bueno, ha sido un placer. La verdad es que muchísimas gracias, Cristina y Marina, de volver a pasaros por aquí. Ha estado muy guay por traer por fin a alguien que está revisando, que está del otro lado, que está en el lado oscuro. Y bueno, pues hemos podido comprobar que sí, que sois personas, que sois buena gente además y que tratáis también de poneros en la piel de los que os mandamos las imágenes. Y de hecho nos alegra mucho poder hablar para precisamente eso, dar un poco esa que se conozca nuestra intención de intentar ayudar, de que no hay ninguna intención de andar rechazando. Sí, claro, que nadie busca putear a otro, o sea, eso es lógico. En absoluto. Y también invitamos a los colaboradores que si quieren que desarrollemos más artículos en el blog en distintas temáticas, que contacten con nosotros a través de soporte o a través de las redes sociales, que nos sugieran cosas y nosotros estamos dispuestos a ayudar en lo máximo posible. Exactamente. Desde luego. Y bueno, para todos los que quieran acceder a FreePic, pues ya sabéis, en la Academia Stock tendréis una masterclass hecha por los revisores de FreePic con lo que ellos quieren. Y los que ya hayáis hecho los 2 intentos y no podáis, pues vamos a buscar la manera y ya encontraremos cómo gestionamos eso para que podáis volver a subir el contenido después de haber visto y aplicado esa masterclass que nos va a dar aquí la compañera de FreePic. Pues nada, con esto, muchísimas gracias y hasta pronto. A ver si podemos venir ahí a espiar lo que hacéis. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.